Bueno, en el ejercicio 128 nos da un ángulo, el seno de un ángulo en realidad, nos dice que ese ángulo es agudo y nos pide encontrar las otras 5 razones trigonométricas. O sea, el coseno de un ángulo, de ese ángulo agudo alfa, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Tengamos en cuenta que la cosecante de un ángulo agudo era el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente es la inversa, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante es, hipotenusa sobre cateto opuesto. Lo que vamos a hacer es ubicar sabiendo que el seno de un ángulo agudo es cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto, esto que tenemos acá no es más que cateto opuesto sobre hipotenusa. Si nosotros dibujamos un triángulo rectángulo, simplemente para ubicarnos, vamos a hacer de cuenta que este es el ángulo alfa, por lo tanto el cateto opuesto vamos a nombrarlo para una mera representación. El cateto opuesto va a ser este, que por lo tanto va a medir 1, y la hipotenusa va a medir 3. Lo que nosotros tendríamos que averiguar es el segmento AC o el cateto adyacente. Eso lo podemos hacer por el teorema de Pitágoras, ¿sí? Reemplazando, nos queda que la hipotenusa es 3, uno de los catetos es el que tenemos que averiguar, el otro lo tenemos como dato. Si despejamos esto, vamos a obtener que raíz de 8 es igual al cateto C, que es este de acá. Recordemos que esto es AC. ¿Estamos? En base a esto empezamos a calcular. Sabemos que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, por lo tanto va a ser cateto adyacente, que en este caso es raíz de 8, sobre la hipotenusa, que es 3. Ya tenemos una de las razones. Vamos con la tangente. Sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si prestamos atención, lo que vemos acá es que tenemos que el cateto opuesto es 1 y que el cateto adyacente es raíz de 8, pero no nos puede quedar una raíz debajo. Lo que hacemos es racionalizar el denominador. Recuerden que multiplicamos y dividimos por la raíz, lo que nos quedaría raíz de 8 sobre 8. Ya tenemos la siguiente. Vamos con la cotangente. Recuerden que es invertir. Nos va a quedar que el cateto adyacente es raíz de 8 sobre el cateto opuesto, que es 1. Por lo tanto, nos queda raíz de 8. ¿Sí? Vamos con la secante de un ángulo. Sabemos que la secante de un ángulo es hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa es 3, el cateto adyacente es raíz de 8. Lo mismo que acá, no nos puede quedar la raíz. Por lo tanto, multiplicamos y dividimos por raíz de 8, lo que nos va a quedar 3 raíz de 8 sobre 8. Y por último calculamos la cosecante del ángulo, que todos sabemos que la cosecante del ángulo es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa, que es 3, el cateto opuesto, que es 1, esto nos queda 3. Con esto hemos calculado las 5 restantes razones que nos pide el problema a partir del dato. Es muy importante que tengamos en cuenta que alfa es agudo, ¿sí? Porque identifica que podemos marcar cualquiera de estos dos. Nunca este, porque es el ángulo de 90 grados.